Prepárate para lo que viene, porque este no va a ser el típico video sobre Terminator. En el espectacular Jacinto Chip Show investigamos a fondo. Desmentimos rumores falsos. They were thinking about OJ, believe it or not, as the Terminator. That's right. Y buscamos la palabra de los protagonistas. You never told me that story. I know. Además, no nos vamos a detener en las películas, The most spectacular film ever created. sino que vamos a cubrir los videojuegos, cómics, juegos de mesa, figuras coleccionables, álbum de figuritas, cartas, atracciones y por supuesto todas las demandas por plagio que recibió James Cameron a causa de Terminator. Just at the end, when you mention Coca-Cola for giving you, free Cokes on the set, just mention, and thanks to Harlan Ellison. They'd have had it for nothing. Empecemos por el final. A la fecha de este video, lo último que se hizo de la franquicia es un anime llamado Terminator Zero, que se estrenó el 29 de agosto de 2024 y está bastante bien. Presenta personajes nuevos y desarrolla ideas propias, con una trama que juega dentro del concepto original de Terminator, algo muy similar a lo que el propio creador de la saga dice que quiere hacer. En su entrevista para Empire, con motivo del 40 aniversario del estreno de la primera película, Cameron dijo que no incluiría en la próxima Terminator nada de la iconografía original, es decir, ni Arnold, ni Linda Hamilton, ni Sarah Connor, ni John Connor, ni T-800, ni T-1000, ni nada de lo que ya vimos. De hecho, dijo que le enfocará más en la inteligencia artificial tomando el control que en robots malos volviéndose locos. Lo que me lleva a pensar, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué Cameron está convencido de que debe deshacerse de todo lo que hizo a Terminator para seguir haciendo películas de Terminator? Y para responderme eso, primero tenemos que entender qué es Terminator. Desnudémonos y retrocedamos en el tiempo hasta 1981. Cameron se encontraba en Roma filmando Piranha 2, Los vampiros del mar, su debut como director de cine. Piranha 2, Flying Killers. Pero el rodaje no avanzaba como los productores esperaban, así que lo despidieron 2 veces. Y fue ahí que tuvo esta famosa pesadilla. I was in Rome. I was broke. I had a high fever, and I was just having these weird dreams. And I had this image of this kind of chrome skeleton, death image coming out of a fire, kind of phoenix-like. And I just got up and sketched it. A robot design that could be split in half and still pursue its victims in classic sort of 70s slasher style. I thought, a knife-wielding robot cut in half, crawling over the ground after some, poor female victim. Para marzo de 1984, con la ayuda de su amigo Bill Wisher y la productora Gaylan Hort, Cameron tiene listo un quinto borrador del guión de The Terminator. Cameron le ofrece los derechos de The Terminator a Gaylan Hort por $1 con la condición de que él dirigirá la película. Gale acepta y empiezan el casting de inmediato. En el guión se describía a Sarah Connor como una joven de 19 años, bonita de una manera imperfecta, y Cameron quería a Lisa Langlois para este papel, pero Lisa estaba ocupada filmando La mujer del Golfo, así que se consideraron a otras actrices para interpretar el personaje, como Jennifer Jason Leigh, que ya había trabajado en 4 películas y acababa de filmar Quien tiene una suegra tiene un tesoro. También se consideró a Melissa Sue Anderson, quien tenía una larga trayectoria en televisión y se había ganado el cariño del público con su personaje de Mary Ingalls.
y a Jessica Harper, quien ya era una estrella de cine reconocida en ese momento y había trabajado con directores de renombre como Brian De Palma. Rosanna Arquette, la hija y hermana mayor de la familia de actores Arquette, audicionó para el papel de Sarah, igual que Lea Thompson, que acababa de filmar Tiburón 3D. Pero el personaje terminó siendo para Linda Hamilton, quien había tenido papeles menores en televisión y participado en 4 películas, aunque una de estas todavía no se había estrenado. Me refiero a Los Chicos del Maíz, que llegaría a las salas de cine 7 meses antes de The Terminator. Hi, I'm Sarah. Para el papel de Kyle Reese, Cameron quería al músico Sting, pero Sting no se interesó en el proyecto, así que se consideró a Christopher Reeve, quien ya era mundialmente conocido por su interpretación de Superman en el cine. También a Matt Dillon, que acababa de ser lanzado a la fama por su actuación en The Outsiders de Francis Ford Coppola. Kurt Russell, quien ya en ese momento contaba con 20 años de experiencia en cine y televisión y había protagonizado varios éxitos como Escape de New York. Treat Williams, que había ganado reconocimiento por su papel en Hair, un musical rock sobre la contracultura hippie. Tommy Lee Jones, que acababa de recibir un Emmy por su rol de Gary Gilmore en un film para televisión. Scott Glenn, que había participado en Apocalypse Now y en otras películas en roles menores. Michael O'Keefe, con 10 años de trayectoria en cine y televisión, pero nunca como protagonista. Bruce Springsteen, que ya era un exitoso cantante y guitarrista en ese momento. Y dicen por ahí que se lo ofrecieron a Arnold, quien la venía remando hace años con pequeñas intervenciones en el cine y la televisión. He doesn't even look like me. Look. What are you doing? Oh, wow! Hasta que dio el batacazo con Conan el Bárbaro, convirtiéndose en una estrella de acción instantáneamente. Pero lo cierto es que Cameron no creía que Arnold fuera el adecuado para el papel de Reese. Metaboy called up and said I had to talk to Arnold to play Reese. And I thought, okay, that's fine. That's a lame idea, frankly, but I'll talk to him because you have to be very political, especially when you're starting out. He really didn't think he was right for Reese, and Arnold, in some ways, came with a cachet of power that Jim didn't quite have. So he was a thing to be dealt with. Jim couldn't just say no. So the only way he could get out of it was to pick a fight with him. So I remember, sort of in the house, and Jim says, "Well, wish me luck. I'm going to go meet Arnold. I'm going to have to pick a fight with Arnold because the only way I could get him out of the movie was to not get along with him, and then, nobody would want to have them all work together." What did you think when you first got the script for T1? I mean, because they wanted you to read for the other guy, right? So you read it thinking about the other guy, or about Reese. El agente de Arnold quería que Arnold fuera Reese y se lo propuso a Arnold y le consiguió una reunión con Cameron para hablar del personaje de Reese. Y lo hicieron, pero Cameron dijo en una entrevista para Los Angeles Times que nunca le ofreció el papel de Reese a Arnold. Para el papel del Terminator, un ejecutivo propuso a O.J. Simpson, un exjugador de la NFL que se abría paso como actor, pero Cameron lo rechazó de inmediato. Existe este mito de que O.J. era quien iba a interpretar el papel del Terminator, pero Cameron no lo eligió porque pensó que el público no lo creería un asesino a sangre fría. Este rumor lo popularizó el propio Arnold. You actually weren't the first consideration to play the Terminator. Does anybody know who it was? O.J. Simpson. I gotta be honest, I can't imagine that. No one knew that he would become the real Terminator. Cameron enseguida aclaró que nunca consideró a O.J. para el papel y contó que la idea vino de Mike Mirabeau, un ejecutivo de Orion Pictures que le propuso a O.J. Simpson como el Terminator y a Arnold como Kyle Reese. Sin embargo, Arnold continuó firme a su versión y el rumor se siguió esparciendo. They were thinking about O.J., believe it or not, as the Terminator. That's right. Who was pretty much signed up to play the role when you first heard about it? Well, when I got involved, I remember they told me that it was O.J. Simpson was the Terminator, and I was supposed to play Reese. During a conversation, it became clear that no one was really hooked to O.J. Simpson playing Terminator because he could not be sold as a killing machine. Yeah. All right, first up, true or false, Terminator producers originally wanted you to play the Kyle Reese role and O.J. Simpson is the Terminator. Is that true? That's correct. So and when they met me, they felt like, oh, I think that this guy will be better as Terminator.
because he looks much more believable as a killing machine. They thought that O.J. didn't look like a killing machine, and so they passed on him and they asked me to play the Terminator. That it was actually O.J. Simpson that was the first cast Terminator. Okay. And then somehow they felt that he was not as believable of a killing machine. Okay. And so then they hired me. So Wow. that's really what happened. So on the painting that I have at home that was painted by Jim Cameron, underneath my face is actually O.J. Simpson's face. Esto de la pintura también lo desmintió Cameron para Los Angeles Times. The original choice, the actor who was going to play T-800 was O.J. Simpson. Right. Now, which is crazy just to start with. Well, but the interesting thing about it is that they then chose me because they felt that O.J. didn't look enough of a killing machine. Figure. Hollywood. Yeah, Hollywood. But here's the interesting thing. Here's the interesting thing now because of what happened with O.J. Wait, what happened? Did something happen to O.J.? So because of what happened, they now deny that they ever had O.J. in That's mind what in I the want to first ask place. you Can about. you believe that? Jim Cameron said this weekend, he said, let me correct that right now. Arnold is literally just wrong. I know it's hard to imagine. You don't argue with Arnold. O.J. Simpson was never in the mix at all. That was rejected out of hand before it even got any traction. There's no O.J. under. They said that there's you have a painting painted by Jim Cameron. And you said that O.J.'s head is under your head. He painted your head over? Yeah, but the only thing is I don't want to scrape my face off to have to get to the bottom. O.J., to prove it that I'm right. La productora Gaylan Hort tuiteó esto en abril de 2024. Me doy cuenta de que Arnold afirma que O.J. Simpson fue elegido para interpretar a Terminator antes de que lo eligiéramos a él. Eso es 100% falso. Y yo debería saberlo. Jim y yo nunca consideramos a O.J. Ni siquiera por un nanosegundo. And believe it or not, O.J. Simpson was at one point brought up to star as the Terminator. Cameron quería a su amigo Lance Henriksen, con quien ya había trabajado en Piranha 2 como el T-800, porque se supone que son unidades de infiltración, tiene que pasar desapercibidas entre la gente sin llamar la atención, pero los ejecutivos querían a alguien de más renombre en el papel, así que se lo ofreció a Mel Gibson, quien ya había protagonizado Mad Max 1 y 2, pero lo rechazó, igual que lo rechazó Sylvester Stallone, quien ya iba por la tercera de Rocky. Con la fecha de inicio de rodaje acercándose, Cameron tenía que definir el casting y lograría hacerlo después de su reunión con Arnold. We were talking about along the lines of me playing the heroic character. Right, because that's what I thought you were coming in for. And the funny thing was, when I went to that lunch, I didn't see that as you know, in the back of my mind, I was thinking the Terminator, you were thinking the Terminator, but we sit and we have this polite lunch because we've never met each other, and neither one of us mentions it, right? And then we both go back to our guys and say, Terminator, you know. You then did something really smart. You sent over to my office your painting that you did of Terminator. Right. You impressed with my face on it. And I looked at this painting and I said, I am the Terminator. I'm gonna make this call now. Right. And I called Lou, my agent, right away, and I called you and I said, I want to play the Terminator. Yeah. Ya con Arnold confirmado en el papel de Terminator, Cameron eligió a Michael Biehn, un actor de reparto poco conocido para el rol de Kyle Reese, pero que había conseguido una muy buena química con Linda Hamilton en las audiciones, aunque Linda no estaba tan cómoda respecto al otro protagonista. So, here's Arnold starring in this film, and my people were very excited, and I was like, I don't know, I'm gonna see for myself. But I actually went to set to see him. You never told me that story. I know. But told everybody else. So you were hesitating working with me? I was. Oh, you believe that? Para los efectos especiales contó con el gran Stan Winston, quien para ese entonces ya había recibido una nominación al Oscar por su trabajo en Heartbeat, una película de Andy Kaufman a la que le voy a dedicar un video especial, y trabajaba en los efectos prácticos de la serie Manimal. And Stan says to me,
so why should I, Stan Winston, work on your crappy little movie? So I said, well, Rob says you're a whore and you'll take the money. So we stared at each other, and then we both just cracked up, until we were crying. And he hugged me, and we were best friends ever since. Terminator, I must say, out of my career of a short 15 years, is the most exciting project that I've been involved with, and I hope will be extremely successful. I think it's going to be a lot of fun for everyone to see, and I was extremely fortunate in that I had such an amazingly talented group of guys to work with, whose names will remain off the screen, and no one will ever know who they are, because I'm taking all the credit. Y aunque hoy te parezca que el animatronic de Arnold se ve muy poco Arnold, al propio Arnold le costaba diferenciarse. I never thought the time will come where I will be looking at photographs and I myself would ask myself, is this me or is this a dummy? There was no way of telling the difference. And it was really weird. And only and out of 10 times when I was asked the question, I must have been wrong 6 or 7 times. So this is how close this was, or exactly a resemblance of my face and of my head. So it was really amazing, even in the film. A principios de 1983, todo estaba listo para empezar a rodar, todo menos Arnold, que estaba filmando Conan el Destructor. There is no stuntman that really can double me in dangerous situations, because nobody has a body like mine. So what happens is I have to do a lot of the stunts myself. La secuela de Conan el Bárbaro, por lo que el rodaje de The Terminator inició el 19 de marzo de 1984, con un presupuesto de $4 millones que se estiró hasta 6.5 millones, que para ponerlo en perspectiva, Indiana Jones y el Templo de la Perdición costó $28 millones y Los Cazafantasmas 30, las dos estrenadas el mismo año que The Terminator. And action. Mi personaje es precisamente Terminator. Como el propio nombre indica, soy el que pone fin a la vida de los otros. Yo soy enviado desde el año 2035 al tiempo actual para terminar con la vida de las personas que son responsables de cambiar el futuro. Toda la película gira en torno a la búsqueda de una mujer llamada Sarah Connor. Para encontrarla, lo que hago es arrancar la página de la guía de teléfonos y voy localizando y matando a todas las mujeres con ese nombre, con el fin de dar con la que busco. Es una película muy violenta y con mucha acción. Quizá lo que haga más tolerable esta violencia es que es ejercida por un robot, pues el personaje que yo interpreto es mitad hombre, mitad robot. La filmación duró 2 meses y medio y para no excederse todavía más del presupuesto, algunas escenas se consiguieron sin los permisos adecuados. To go out and do certain shots in Hollywood without the permits. We didn't even have permits. I remember one time go across this street here in Sunset and go over to this car and punch the window in the front and hit that shot. And we didn't even own that car. And you say quickly before the police comes, walk across the street and just punch in the window. And then I went over there. Boom. Yeah. Says, okay, let's move on to the next location. This worked. What was funny is that all of that, kind of scrambling around to do that, it didn't occur to you to ask me, what do you mean punch in the window? I know. Y aunque Arnold solo tenía 27 líneas de diálogo, contó que tuvo problemas con una frase en particular. Jim Cameron and I were arguing about that stupid line. I mean, I said to him, I'll be back. I said, I'll. It sounds weird. I said, it's better machine-like if you say, I will be back. And he said, no, I want you to say, I'll be back. And they said, no, I want to say, I will be back. And this is how it went back and forth until he said, look, who is the goddamn writer here? And I said, you. I said, well, then say, I'll be back. I say, I don't tell you how to act and you don't tell me how to write. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'm back. I'll be back. I'll be back. Ha! You did not gonna say that, did you? That's what you always say.
I do. I'm back. I'm back. I'll be back. You've been back enough. I'll be back. I'll be back. What? Finalmente, el 26 de octubre de 1984 se estrena The Terminator. Arnold Schwarzenegger is the Terminator. Rated R. Now playing at a theater near you. Arnold Schwarzenegger in a bloody hand. Arnold Schwarzenegger playing a futuristic killing machine in The Terminator, which has been the #1 box office hit in the country lately, catching much of the movie industry, including 2 movie critics I know. This is a surprising movie. It's violent, it's bloody, it's sadistic, but it is also well acted and directed. It is R-rated. Don't go unless you like strong action pictures, but I must say, I did like it. Yeah. It's non-stop action, which is probably why the movie is #1 at the box office. So, as an action picture, I thought it was pretty well made. As an action picture, I thought it was not particularly well made, but the love story, you're right, is kind of nice. Coming up next at the movie. El crítico de cine Aníbal Villeni escribió en su reseña: realizada por casi desconocidos, la película es una pequeña obra maestra tan contundente y paralizante como un puñetazo en el estómago. La película arranca en el futuro, en plena guerra y con un prólogo escrito. Aparece el T-800 en el presente y mata a Bill Paxton, quien tiene el honor de haber sido uno de los pocos actores asesinados por un Terminator, un alien y depredador. Entonces llega Kyle del futuro para... ¿Por qué te estoy contando la película? Si nunca la viste, hoy es un buen día para verla, y si ya la viste, contame en comentarios cómo fue tu experiencia la primera vez que la viste. En cuanto a mí, que no la vi en el cine, sino por televisión muchos años después, recuerdo que lo que más me impresionó de la película fue la cantidad de veces que parece que acabaron con el Terminator, pero no. En esa época, lo acostumbrado era que cuando explotan al villano, se termina la película. Cuando explota el tiburón, se termina la película. Cuando explotan los nazis, se termina la película. Y cuando explota la Estrella de la Muerte, se termina la película. Y acá explota el camión con Arnold al volante, ponen musiquita de final, los protagonistas se abrazan y decís, listo, terminó. Pero no, se levanta el endoesqueleto metálico entre las llamas y la persigue a Sarah un rato más. Entonces Kyle lo hace volar en pedazos con uno de esos cartuchos explosivos y decís, listo, ahora sí lo mataron, se terminó. Pero no, partido al medio, el Terminator la persigue un poco más hasta que finalmente ella misma aprieta un botón y lo termina. Siempre me gustó ese detalle. Acaba con esta imparable máquina de matar apretando un botón. The Terminator se exhibió en 1000 salas y recaudó $4 millones en su primer fin de semana, lo que está muy bien para una película de 6.5 millones de presupuesto, y encabezó la taquilla por 2 semanas consecutivas, llegando a recaudar $38 millones en Estados Unidos y otros 40 a nivel internacional, unos 78 millones en total. Quiero resaltar que al mismo tiempo que The Terminator se proyectaba en cines, también se encontraban en cartelera otros 3 grandes íconos de los 80, y solo dejó de encabezar la lista de más entradas vendidas cuando se estrenó la primera de Freddy, el 16 de noviembre del mismo año que también nos dio Gremlins, un detective suelto en Hollywood, Tras la Esmeralda Perdida, Locademia Policía, Footloose y Star Trek 3 En Busca de Spock, y Terminator acabó ubicada dentro del top 10 de películas más exitosas de 1984, siendo una de las más baratas en producir. Incluso Karate Kid costó 8 millones, y si te estás preguntando cuál fue la más barata, Locademia de Policía. Viendo lo bien recibido que había sido el film, y tras el éxito de la segunda película de Conan, Arnold le propone a Cameron hacer una secuela de Terminator de inmediato. Pero debido a una serie de conflictos con los derechos de propiedad, obligaciones pendientes y, según Cameron, la falta de herramientas en materia de efectos especiales para plasmar sus ideas, la secuela va a demorarse por unos cuantos años. Lo que no se demoró fue la demanda que le puso el reconocido autor de ciencia ficción Harlan Ellison a James Cameron, afirmando que la idea de un futuro distópico con soldados robots enviados a través del tiempo, como se muestra en The Terminator, derivaba de sus obras. Las obras a las que Ellison se refería eran 3, pero en la demanda hizo foco especial en una en particular, Soldier, un guión escrito en 1964 para la serie de televisión The Outer Limits, que se basaba en Soldier from Tomorrow, un cuento de su propia autoría publicado en 1957.
En Soldier, un soldado del futuro es transportado al presente y detrás de él llega un segundo soldado de ese mismo futuro dedicado a cazarlo y eliminarlo. Si ves el episodio, no vas a saltar de la silla diciendo «Oh, mirá, Cameron se robó todo de acá, Terminator es un plagio», a menos que estés buscando llamar la atención para tu video de YouTube. Pero sí, vas a encontrar puntos en común que te van a hacer pensar que el parecido con The Terminator es suficiente como para considerar que pudo servir de inspiración. The first thing that happened was that the editors of Starlog magazine called me and said, we're getting a lot of heat all of a sudden from James Cameron and Gale Ann Hurd. And I said, on what grounds? Well, what had happened was they had interviewed Cameron, and that in the course of his interview, someone had said to him, where did you get the basic conception for Terminator? And his response was, oh, I ripped off a couple of Outer Limits segments. Cuando lees plagio, te imaginas que es una copia exacta de algo que ya existía, que se robaron todo lo que viste de otro lado. Pero la realidad es mucho más compleja. La ley de derechos de autor protege la expresión de ideas, o sea, cómo se cuentan las historias, cómo se desarrolla la trama, más que la idea central en sí misma. Un soldado viaja al pasado es una idea, porque viaja, cómo viaja, a dónde viaja y qué hace cuando llega, qué lo motiva, qué lo retiene, cómo regresa a su tiempo, todo eso es la trama. Soldier y The Terminator no tienen la misma trama. Ellison se sintió ofendido por lo que él percibía como una falta de reconocimiento hacia su trabajo. Demandó a Cameron por hacer uso no autorizado de sus ideas, por inspirarse en ellas y no admitirlo. And I said to them, if Cameron had come to me before he did The Terminator and said, I really love Soldier, I got another take on it, do you mind if I work that field? I'd have said, with my blessings, kiddo, just at the end when you mentioned Coca-Cola for giving you, free Cokes on the set, just mention, and thanks to Harlan Ellison. They'd have had it for nothing. Aunque Cameron negó rotundamente haber tomado inspiración directa de Ellison, los productores de The Terminator decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial. Este acuerdo no fue del agrado de Cameron, quien al día de hoy todavía expresa públicamente su descontento con esa decisión. La compensación que recibió Ellison por este acuerdo cambia según la fuente que consultes y se incorporó esta frase. En febrero de 1985 se publica la novelización de The Terminator, escrita por John Huston, y que básicamente es una transcripción de todo lo visto en la película a formato novela. No estaba seguro de cuán fiel debía ser al guión o si tenía permitido agregar algo. Recuerdo haber añadido una escena, pero eso es todo. Solo pensé en honrar el guión y no meterme con él. No iba a ser tan arrogante como para pensar que podía mejorar el material original, aunque quizás lo haría ahora. Ja, ja. El 9 de octubre sale a la venta el VHS de Terminator. ¿Viste eso? ¿Qué? ¿Qué es? Terminator. Debe ser el nombre de uno que se llama Terminator. Ahora podías disfrutar de la película en tu casa y poner pausa en el momento exacto para ver al Arnold animatronic. Amazing. Los pechos de Linda. Wow, don't you dare rewind that thing again. Los pechos de Michael. I can't believe it. I can't believe we rented this tape and you're going through it 30 seconds at a time. Come on, Dad, I want to see Arnold. Y jugar a tratar de encontrar las diferencias. Algo que me parece interesante es que para las versiones europeas del VHS se eliminó el D y se llamó Terminator, que es justamente como pasará a ser conocida la franquicia luego de que en el título de la secuela se elimine el artículo D. Otra curiosidad es que Globo Video, para la versión brasilera, la tituló O Exterminador do Futuro y la puso en su catálogo bajo el género aventura. Pero la versión que más me llamó la atención fue la que produjo Lauren Films Video Hogar para el mercado español, que en la sinopsis de la película puso: auténtica joya del cine de ciencia ficción, Terminator, un extraterrestre, se enfrentará a las situaciones más extraordinarias para conseguir el amor de una muchacha de la Tierra. Filmada sin escatimar medios, esta película forma parte de las obras maestras del cine de imaginación, primer premio Avoriaz 85. Y aunque parezca que nada está bien en esa sinopsis, es totalmente correcto que Terminator ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine Fantástico de Avoriaz 1985. Cuando Lauren Films Video Hogar relanzó el VHS, cambió esa sinopsis por una más acorde a la trama real de la película,
con errores de ortografía y un pequeño spoiler. En una desesperación final, Kyle se sacrifica para destruir al cyborg. En noviembre del mismo año saldría a la venta una segunda novelización de The Terminator, esta vez escrita por Randall Frakes y Bill Wisher, y que a diferencia de la primera, incorpora información del guión original que no se trasladó a la película, como por ejemplo que Sarah tiene un clavo de metal en su pierna, y el Terminator mutila a sus víctimas para encontrar este clavo identificador y así confirmar que eliminó a la Sarah Connor correcta. En el guión se decía que ese clavo de metal se debe a una lesión de patinaje, pero la novela de Frakes altera el origen del clavo, haciendo que Sarah lo reciba como resultado de los daños por metralla al destruir al Terminator, reforzando aún más la paradoja de predestinación. En septiembre de 1988, la editorial Now Comics empieza a publicar cómics originales de The Terminator que, tal como quiere Cameron hacer con la franquicia, estos cómics no se centran en Sarah ni John Connor. Esta serie de 17 números se sitúa principalmente en el año 2031 y se enfoca en todo un nuevo grupo de rebeldes enfrentándose a las máquinas que en algunos capítulos envían al pasado a diferentes modelos de Terminator para eliminar a las personas que serán útiles para la resistencia humana. Como novedad, estos cómics presentan perros Terminator, algo que también propuso un ejecutivo a Cameron incorporar en la película, pero Cameron lo descartó. Bebés Terminator, un modelo de Terminator que ha sido reprogramado para ayudar a la resistencia, una armadura tipo Iron Man que los humanos pueden usar para pelear contra las máquinas, y le pone rostro a Skynet por primera vez, a quien presenta como un tipo con anteojos que por alguna razón encuentra divertido mostrarse como un demonio incluso ante los Terminator. En agosto de 1990 publica The Terminator All My Future Past, de solo 2 números y que cuenta los eventos ocurridos inmediatamente antes del inicio de la película, o sea, cuando las máquinas envían al Terminator a matar a Sarah con la intención de evitar que exista John. Reese descubre este plan de las máquinas y decide retroceder en el tiempo para proteger a Sarah, y vemos cuando John le dice a Reese que memorice las palabras que luego le dice a Sarah en la película. Se publica el cómic Terminator The Burning Earth, una miniserie de 5 números ilustrada por Alex Ross, que cuenta los últimos momentos de la guerra contra las máquinas, quienes están por perder contra los humanos, y los esfuerzos de John Connor por detener a Skynet antes que detone una bomba para destruir lo poco que queda de la humanidad en el futuro. Ese mismo mes, Dark Horse se hace con la licencia para los cómics y publica The Terminator Tempest, que presenta conceptos interesantes, incluso algunos muy originales que después van a ser explotados en futuras películas y otros que nunca fueron explotados en ninguna de las películas. Estos son los que me parecieron más destacados. Son los humanos los que retroceden en el tiempo hasta 1990. Para ser más exacto, 5 soldados de la Resistencia con la misión de eliminar a las personas responsables de crear Skynet y que en esa época trabajan en Cyberdyne. La tropa de humanos es liderada por una mujer, la coronel Mary Randall. Las máquinas envían 4 Terminators a través del tiempo para eliminar a los soldados del futuro y proteger a los científicos de Cyberdyne. Uno de los humanos es utilizado como mula para poder transportar un arma del futuro a 1990. Esta es una de las ideas que más me gusta, porque no contradice las reglas de la película y usa inteligentemente el concepto establecido para permitirse ofrecer algo que no habíamos visto, un arma del futuro en el presente. Eso es original. Los Terminator se hacen pasar como oficiales de policía. Los soldados humanos atacan al científico responsable de desarrollar el microchip que da vida a Skynet en su casa. Todo el trabajo sobre desarrollo de inteligencia artificial de Cyberdyne está basado en los restos encontrados del Terminator que viajó a 1984 para eliminar a Sarah Connor. Uno de los 4 Terminators es en realidad un cyborg, que al ser más humano que máquina, podía acceder a lugares que los Terminator no. Para empezar, los perros a él no le ladran, así que se convirtió en un espía de Skynet. Antes de la guerra era doctor y casi muere cuando estalla la primera bomba nuclear. Las máquinas lo reconstruyeron con partes mecánicas y usaron como unidad de infiltración, pero ahora que están en 1990, los humanos tienen una oportunidad de vencer, destruyendo todo rastro de tecnología del futuro en el presente, de modo que la inteligencia artificial de Skynet nunca sea creada. Este cómic sería una excelente película de Terminator, emocionante y lo suficientemente cerca del concepto original como para sentirse parte del universo, pero no demasiado alejado de la iconografía como para parecer algo totalmente ajeno. Y tal como Cameron quiere, no tiene a John, ni a Sarah, ni a Arnold. Y si te estás preguntando cómo termina el cómic, los humanos ganan. Pero en la última página, uno de los científicos de Cyberdyne recibe un paquete en su casa que adentro tiene la cabeza de uno de los Terminator.
En octubre de 1990 comienza el rodaje de la secuela de The Terminator. We would do another Terminator because there's a tremendous want out there amongst the audience. I mean, we get a lot of letters continuously, and a lot of people ask me all the time, when do we see another Terminator? So I think because of that, we are putting together now a second Terminator, a sequel to that, and which should be as good, if not better, than the first one. Después de todo lo que se dijo de John Connor en la película anterior, esta secuela corría el riesgo de arruinar la imagen preconcebida del personaje al ser presentado al público como un niño de 10 años, por lo que se hizo un extenso casting con el fin de dar con el actor indicado. Jim said to me very early on, John Connor is an extremely important role, and I have got to have a young actor who is a professional. I cannot be working with a new kid. What I was looking for is a combination of a kind of a strength of character that wasn't necessarily a physical strength. I was at the Boys Club, and the Boys Club is like a place where there's a lot of video games and places to hang out for kids. And there's a casting director, her name was Mally Finn, and she came over and she said, can I talk to you? And I go, I'm sorry, I don't know, what did I do? And she goes, I would like you to try out for Terminator 2. La nueva trama pone a Arnold en el rol de protector y a Robert Patrick en el de asesino. Robert había participado en 4 películas poco conocidas y en una muy conocida, Die Hard 2. I think I was lucky that Jim, from what I understand, wanted an unknown for it. I was looking for somebody that was sort of a mixture between the Protector character, which was Michael Biehn in the first, and Arnold Schwarzenegger, which is the Terminator. Esta vez son 2 Terminator, uno contra otro, lo que debería ser la pelea más pareja, pero no lo es. When you see that door open, you get out of there. Jack Carpenter, the insert car driver. I said, no, he's not going to catch us. I said, he's going to catch us. First time we did the run, I caught the kid. I said, okay, we can't use that tape. John Connor just died and the world just ended. Patrick interpreta al T-1000, un modelo avanzado de Terminator que puede adoptar cualquier forma y apariencia, concepto con el que Cameron ya había estado experimentando en 1989 para el Alien de su película The Abyss. Pero acá, los artistas y técnicos de ILM, la casa de efectos especiales fundada por George Lucas para Star Wars, estiran los límites de las capacidades del CGI al máximo. Cuando digo eso no estoy exagerando. Se suele poner a Terminator 2 como la película que cambió la forma de hacer efectos especiales en el cine, la pionera en el uso de CGI, y muchos comparan sus efectos con los de otras películas de la misma época para señalar lo avanzados que son, pero la forma correcta de comparar algo es poniéndolo en perspectiva. Esta película costó $10 millones y Terminator 2 tuvo 100 millones de presupuesto y 20 millones fueron destinados exclusivamente para los efectos especiales. Fue la película más cara de producirse en la historia del cine hasta que la destronó en 1997 Titanic, otra película dirigida por Cameron. Así que cuando digo que estiraron los límites, me refiero a que invirtieron muchísimo en esta tecnología, la desarrollaron, crearon las herramientas necesarias para conseguir los resultados que querían ver en la pantalla. Y todo eso cuesta dinero. Los efectos especiales en Terminator 2 son tan buenos porque el presupuesto le permitió a muchas personas muy talentosas trabajar en ellos durante 10 meses para hacerlos, y se necesitaron 8 empresas diferentes para conseguir realizar todos los efectos que vemos en la película. Y es que los efectos especiales juegan un papel fundamental en la experiencia de ver Terminator 2, sin llegar al punto de convertirla en un festín gratuito de CGI y efectos prácticos, porque aunque lo más recordado suele ser los efectos digitales, por lo innovador y disruptivo que fueron en su momento, la película está llena de efectos prácticos. Esto es práctico. Esto es práctico. Y esto es práctico. La película tiene unas 300 tomas con efectos especiales y solo 42 de esas tomas usan CGI, y cada una está justificada, ya sea por una cuestión narrativa o de impacto. Por ejemplo, esta toma es narrativa. Nos dice que el T-1000 puede recomponerse y que no lo van a destruir a los tiros, y esta toma es de impacto. No aporta información nueva realmente, pero se ve genial. Es un inteligente uso del personaje y su naturaleza. Ya había visto muchos personajes cambiaformas antes del T-1000, pero nunca había visto a ninguno hacer algo así. Y por eso, esta es una de mis tomas favoritas del cine, junto con esta y esta.
Ahora, esta toma es narrativa y de impacto al mismo tiempo. Nos muestra que el T-1000 no es detenido por la reja, lo que pone a los protagonistas en peligro nuevamente, y lo hace de un modo que impacta. El T-1000 pudo romper la reja para pasar, sabemos lo fuerte que es, o dispararle a la cerradura y listo. Pero como audiencia ya vimos un montón de veces a todo tipo de personajes hacer eso, pero no habíamos visto a nadie hacer esto, y el detalle del arma es simplemente perfecto. Con tantos efectos especiales, la película podría haber caído fácilmente en el error de no presentar una trama interesante, o repetir la fórmula de la primera, donde básicamente lo único que hacen es escapar del Terminator. Pero el guión propone que los humanos esta vez adopten un rol proactivo y tomen acciones para impedir el futuro. No solo escapan del T-1000, sino que al mismo tiempo tratan de destruir a Skynet, algo en lo que Sarah ya había mostrado interés en hacer en el guión de la primera. We can blow it up, it'll never happen. No, it's tactically dangerous. We lay low. No, Reese. Think it through. We can prevent the war. Pero esta escena quedó fuera de la película, por lo que esta dimensión del personaje se perdió y quedó como una protagonista que reacciona a los eventos en vez de generarlos, hasta que llega al clímax de la película. ¡De pie, soldado! ¡De pie! La promoción de la película incluyó la participación de Arnold en el videoclip de You Could Be Mine junto a los Guns, caracterizado como su personaje del T-800 que se podía ver en MTV un mes antes del estreno de Terminator 2, un teaser para televisión que mostraba la fábrica automatizada de los endoesqueletos, sin anticipar nada del T-1000. Un tráiler para cines que mostraba brevemente una masa amorfa de metal líquido sin especificar qué era. Una escena de Kyle Reese, que finalmente no aparece en la película, anticipa que habrá 2 Terminators. This time, there are 2. One programmed to destroy. The other programmed to protect. Y termina con esta toma filmada específicamente para el tráiler. I swear I will not kill anyone. Lo que causó confusión entre los fans de la película del 84, porque como que el Terminator no va a matar a nadie. Así que lanzaron un segundo tráiler, dejando las cosas bastante más claras. Now his mission, get down, is to protect it. Bien claras. Come with me if you want to live. Y por si fuera poco spoiler, también muestra muchas de las escenas más icónicas del T-1000 y presenta su composición de metal líquido cambiaforma y que se hará pasar por policía. Trust me. El 3 de julio de 1991 se estrena en cines Terminator 2 Judgment Day. Si usted quería haberlo visto todo, mire otra vez. First film is Terminator 2, and thanks to some truly spectacular and mystifying special effects, as well as some surprisingly solid acting, this is one terrific action picture. I enjoyed it a lot more than the original. A terrific movie. I really enjoyed it. I enjoyed the way Schwarzenegger is somehow, he has this uncanny ability to find just the right note. Somewhere between seriousness and humor. Ya estando la película en las salas, Arnold apareció en varios programas de televisión promocionando Terminator 2. Now in this one, you're a good Terminator, right? Well, it depends how you look at it. It's a movie that has everything that you need. It has a tremendous amount of action, adventure, excitement, drama, suspense. Terminator 3. Well, we have thought about it, you know, and maybe, who knows? If you do one, I think I can see already the title. The Sperminator. I come again. But you had to get in character to do the I'll Be Back. Oh, you want me to dress up in Terminator outfit and sit in the back? Okay. It was the audience all over the world that demanded a Terminator 2. On any promotional tour for any other movie, they said, but we like your movies, but when are you going to do another Terminator? Y no hay duda de que al público le gustó la secuela. Recaudó $52 millones en su primer fin de semana y se convirtió en una sensación mundial que consagró definitivamente a Arnold como estrella y a Cameron como director.
Y si para el éxito comercial que fue la primera película no estaban preparados, para esta ya se la veían venir y se construyó todo un complejo de mercadería circundante lista para poner a la venta en cuanto la gente saliera del cine. Por ejemplo, tenías el álbum de figuritas que se lanzó el mismo mes del estreno y contiene imágenes y escenas clave de la película, aunque el contenido gráfico fue moderado para hacerlo apto para un público más amplio. Y este es otro detalle a destacar: no muchas películas con clasificación R, es decir, destinadas a audiencias adultas, sacaban un álbum de figuritas. El álbum de Cromie tenía 150 figuritas, contaba con 15 fotos del making of y presentaba 2 fotogramas de escenas que no se vieron en la película, esta en la que le sacan el chip del cráneo al Terminator y esta en la que Sarah sueña con Kyle Reese. Las mismas imágenes fueron usadas para las trading cards que lanzó Impel y las de Topps, que en el reverso ofrecían una breve descripción de la escena. Después de estrellar el helicóptero contra la parte trasera de la camioneta SWAT que escapa, el T-1000 roba un camión cisterna y se acerca a nuestros héroes, que ahora están huyendo en una pequeña camioneta. El camión cisterna golpea a la parte trasera de la camioneta, haciéndola derrapar. Comparemos las 3 versiones. Cromie a esta imagen la titula "No pude hacerlo". Topps la llama "Salvadores de la Tierra". Y la de Impel dice: "Mamá, ¿estás bien?". Algunas figuritas de Cromie traían un sector que podías raspar para ver si ganabas un premio, y si eras de los que les gustaba jugar con figuras de acción, tenías la línea de personajes que lanzó Shoxa. La misión es rescatar a John Connor, y para cumplirla Terminator llega en su supermoto. T-1000, una de las máquinas del mal, ataca, pero Terminator tiene un misil oculto y lo dispara. T-1000 explota en el aire, se desintegra. Hasta la vista, baby. Terminator, lógicamente de Shoxa. Terminator, la guerra del futuro. Cybergrip es el líder de las máquinas del mal y quiere destruir la humanidad. La temible garra mecánica de Cybergrip lo atrapa, pero Terminator se reconstruye y tiene su poderosa pistola de 8 disparos distintos. Terminator aniquila a Cybergrip. Hasta la vista, baby. Terminator y el laboratorio del futuro. Tú harás tu propio Terminator para la lucha final. Ya está listo para el combate contra las máquinas que quieren exterminar la humanidad. Nada podrá destruir a Terminator. Y si lo hieren, en tu laboratorio podrás reciclar a Terminator. Hasta la vista, baby. Terminator, lógicamente de Shoxa. Terminator y el auto del futuro. El mal llega del futuro para cambiar la historia, pero también regresa Terminator para la batalla definitiva. Con sus Power Arms. 1, 2, 3. El misil apunta hacia lo alto y el malvado sucumbirá entre los escombros. Hasta la vista, baby. Terminator, lógicamente de Shoxa. No encontré forma de comprobarlo, pero tengo la impresión de que este juguete del auto con el misil y la máscara esa ya lo tenían en stock y con unas pequeñas modificaciones lo reetiquetaron como Terminator y a la góndola. Y es que en 1991 se dispararon las ventas de cualquier producto que estuviera relacionado con la marca. Podías entrar a una sala de arcade y encontrarte el T2 Arcade Game y al lado el pinball de Terminator 2. This is our new pinball machine, Terminator 2 Judgment Day. O podías jugar al Terminator 2 en tu Game Boy si tenías Game Boy, o si tenías PC, podías ser Kyle Reese en el juego de Terminator que lanzó Bethesda basado en la primera película, en el que también podías elegir interpretar al Terminator y tratar de matar a Kyle y a Sarah. Podías leer la novelización de la película que escribió Randall Frakes, que por alguna razón está situada en 1992 y no en 1995, como la película, por lo que John tiene 7 años en la novela en vez de 10, y se cuenta que Sarah murió en 2020 asesinada por un Hunter Killer Centurion. El epílogo de la novela es igual al final alternativo de la película, en el que vemos a Sarah en el futuro sentada en un parque. Y entonces, el 26 de noviembre de 1991, sucedió esto. Hey. Check this out. The biggest video of the year is here now. Terminator 2, Judgment Day. I'm Robert Patrick. In Terminator 2, I play the T-1000 prototype Terminator, the future's most fearsome machine, the most advanced, unstoppable, most technically perfect creation of all time, a force with no equals. And that description can be applied directly to Terminator 2, Judgment Day.
the most spectacular film ever created. Así es, el mismo año que se estrenó la película, tan solo 4 meses después de haber salido en el cine, lanzaron a la venta el VHS de Terminator 2, que se convirtió rápidamente en uno de los títulos más vendidos en formato casero, superando el récord establecido por el VHS de E.T. el extraterrestre, lanzado en 1988. Y poco después se lanzó una edición especial de The Terminator, que contenía varias escenas eliminadas de la primera película en VHS y Laserdisc. The movie that set the standard for explosive action and adventure. See and hear this milestone sci-fi masterpiece like never before. The Terminator. No collection is complete without this special edition. Una de las escenas es Sarah hablándole al espejo. And I'll be a waitress. Terminator caminando hasta el auto después de matar a la primera Sarah. Muchas de las escenas del Teniente Traxler que no aportan nada a la trama, sino que se enfocan en el arco del personaje, que pasa de creer que Kyle es un demente a convencerse que dice la verdad. Una en la que Sarah busca la dirección de Cyberdyne y le propone a Kyle explotar el edificio entero para evitar el apocalipsis. Esta es la escena que te mencioné antes. Es un rasgo de Sarah que podría haber quedado bien en la película original, pero si ves la escena completa, muestra un rasgo de Kyle que simplemente no encaja con el personaje. Imagino que la función de esta parte del guión era acercar a los personajes, que compartan un momento de sinceridad y no se sintiera apresurada la conexión emocional que surge entre los dos, pero yo también lo hubiera eliminado. Si la viste, contame si lo hubieras dejado o sacado de la película. It's like a dream. This and this and you. So beautiful. Otra escena para acercar a los protagonistas. Possibilities are amazing. And there's Disneyland, the beach, movies. Cosquillas en la cama. Y esta que muestra a 2 empleados de Cyberdyne encontrando el microchip del Terminator destruido por Sarah. What's that? Microcomputer chassis. But I never saw stuff like that anywhere. The reason I didn't put it in is because the executive producer on the film, John Daly, had forced me to cast 2 actors that were pals of his. And so I thought, all right, I'll put them in the same scene. That way, worst comes to worst, I can always take the scene out, which, of course, these guys were terrible. John Daly, you know, bless your soul, buddy, but they suck. Para las fiestas de 1991 podías reunirte con amigos o familiares y jugar al Terminator 2 Judgment Day, un juego de mesa en el que te vas moviendo arrojando dados mientras recolectas las armas necesarias para derrotar al T-1000, quien te persigue por todo el tablero y si te agarra te mata. La única forma de vencerlo es enfrentarlo en la fundición una vez que tenés todas las armas y herramientas necesarias. En 1992, Bethesda lanzó su segundo videojuego basado en la franquicia, The Terminator 2029. Un shooter en primera persona situado en el futuro post-apocalíptico en el que somos un soldado de la resistencia liderada por John Connor y vamos cumpliendo distintas misiones. Dark Horse publica Robocop vs. The Terminator, una serie de 4 números que llega para complacer a los 2 fandoms. Es de esos enfrentamientos que se plantean solos y de forma natural en la cultura popular, como Jason vs. Freddy o Alien vs. Depredador. Y en este caso, la historia de hecho propone una interesante conexión entre ambas franquicias. John Connor, en el futuro, descubre que Cyberdyne utilizó la tecnología de Robocop para crear Skynet, así que manda a una soldado al pasado para eliminar a Robocop y Skynet manda a 3 Terminators para protegerlo. El guión del cómic fue escrito por Frank Miller. I think the crudest possible way to put how I've organized my career is I've been led by my dick. A quien quizás conozcas por su reinvención de Daredevil, esta famosa portada de Wolverine, Sin City o su obra más celebrada, The Dark Knight Returns, en la que Batman se enfrenta a Superman. Acá tenés a Harlan Ellison presentando la obra de Frank Miller. I want to tell you about my pal Frank Miller. This is a name you're going to know because you'll have seen pieces in Rolling Stone, the New York Times. Frank Miller burst on the scene in comics in the 70s. Miller ya había escrito el guión para Robocop 2 en 1990. Incluso tuvo un pequeño papel como el científico que desarrolla la merca para el villano de la película. Pero muchas de sus ideas fueron siendo reemplazadas y terminó quedando como coescritor.
El cómic presenta varias ideas interesantes, como una fusión de Robocop combinado con un T-800, escenas en un mundo virtual que hoy podríamos encontrar bastante parecido a lo que conocemos como la Matrix, y sinceramente pienso que esta hubiera sido una mucho mejor tercer película para cualquiera de los dos personajes. Dark Horse también publica The Terminator Endgame, un cómic del que quizás hayas oído hablar porque es en el que se introduce el plot twist menos esperado y a la vez más básico que te puedas imaginar. Sarah, en lugar de dar a luz a John Connor, da a luz a una niña, Jane Connor, que a los efectos de la trama resetea el tiempo instantáneamente, haciendo desaparecer a todos los Terminators llegados del futuro y que se encontraban en 1984. Incluso se deshacen todos los asesinatos cometidos por los Terminator como si nunca hubieran estado ahí. Sin embargo, Jane Connor se convertirá en el futuro, al igual que John, en líder de la resistencia humana contra las máquinas. Para fines de 1992 se lanzó The Terminator Collection Limited Edition VHS Box Set, una edición especial que incluía las dos películas de la saga en formato VHS, más el making of de ambas en un cassette aparte. Al día de hoy, este set de edición limitada se ha convertido en una de las piezas de la franquicia más codiciada por fanáticos y coleccionistas. En 1993, William Green demanda a Cameron por tomar la idea del T-1000 de su guión para una película que no llegó a producirse, The Minotaur, que no pude leer porque no encontré el guión por ninguna parte, pero la demanda, que sí la pude leer, alega que su guión original presenta una criatura que puede cambiar de forma. Sí, Green afirma que este personaje, presentado en su guión escrito en 1987, 4 años antes de Terminator 2, fue la idea que se apropió Cameron para desarrollar el concepto del T-1000. Y me imagino lo que estás pensando. Mystique, de Marvel Comics, puede cambiar su forma a la de cualquier persona imitando su apariencia y su voz, y fue creada en 1978, 9 años antes que The Minotaur. Pero ni siquiera Mystique inventó ese concepto. En la novela Who Goes There, escrita por John Campbell, se presenta una entidad extraterrestre capaz de cambiar de forma y asumir la apariencia de cualquier ser vivo que haya absorbido, y fue publicada en 1938, 49 años antes de The Minotaur. Y si te estás preguntando por qué la trama te suena tan familiar, es porque esta novela fue la fuente original de la película The Thing, estrenada en 1982. Puck, un personaje de la comedia Sueño de una noche de verano, escrita por William Shakespeare, también tenía la original habilidad de cambiar de forma libremente, tomando la apariencia de diversas personas o criaturas para causar confusión en la obra, y fue creado en 1595, 392 años antes que Minotaur. Ahora, Loki, el famoso personaje de la mitología nórdica, 11 siglos antes de The Minotaur, también podía adoptar diversas formas, incluyendo animales. Y Proteo, gran personaje de la mitología griega, podía transformarse en cualquier cosa, desde animales hasta objetos inanimados, 12 siglos antes de The Minotaur. Entonces, ¿cómo se le ocurre a este guionista demandar a Cameron por un concepto que ya existía? Bueno, Green dijo en su deposición que le consta que su guión llegó a manos de James Cameron y se mostró interesado en producir la película, pero el acuerdo no prosperó. Y 2 años después, Cameron estrenó Terminator 2 usando su idea ilegalmente. Green no fue capaz de comprobar que Cameron leyera su guión y perdió la demanda. Como dato extra, te cuento que mientras Green demandaba a Cameron por robar su idea de The Minotaur, Filia y Constantinos Curtis demandaban a Green diciendo que ellos eran los verdaderos creadores de The Minotaur y que habían contratado a Green en 1987 solamente para que escribiera el guión, con la cláusula de que escribirlo no lo hacía dueño de la propiedad intelectual. Green también perdió esa demanda. Y según Cameron, el personaje del T-1000 ya existía en el guión de la primera película, escrito en 1983. The whole liquid metal guy was actually part of the original story. The whole first film was really the first act and a half of my original conception of the story. En 1992, Terminator 2 fue nominada a 6 premios Oscar y ganó 4. The award for Best Achievement in Makeup goes to Stan Winston and Jeff Dawn for Terminator 2. And the Oscar goes to... The Oscar goes to... Tom Johnson, Gary Rydstrom, Gary Summers, and Lee Orloff for Terminator 2. The Oscar goes to... And the Oscar goes to Gary Rydstrom and Gloria Borders for Terminator 2. The Oscar goes to Dennis Murin, Stan Winston, Gene Warren Jr., and Robert Skotak. Terminator 2 Judgment Day.
En 1993, Bethesda lanza su tercer videojuego basado en Terminator, The Terminator Rampage, en el que una inteligencia del futuro retrocede en el tiempo hasta 1984 y toma el control de Cyberdyne Systems y se pone a construir un ejército de Terminators. En 1988 llega un soldado humano del futuro, que somos nosotros, el jugador, y tenemos que explorar los 32 pisos del edificio de Cyberdyne para eliminar a todos los cyborgs mientras vamos recogiendo las piezas que necesitamos para construir un cañón de plasma, que es lo único que puede destruir a la inteligencia artificial que vino del futuro. El mismo año, la compañía Capstone, conocida por su juego William Shatner Tech War, and prepare to witness the technology of the future today in Tech War, the game of CD-ROM. lanzó Terminator 2 Chess War, donde las piezas de ajedrez son reemplazadas por la resistencia de un lado y máquinas de Skynet del otro. También en 1993, Virgin Games lanza Robocop vs. The Terminator. En el juego somos Robocop y le disparamos a un montón de Terminators que Skynet envió al pasado para eliminar a la resistencia. El juego se basa en la trama del cómic de 1992 que te comenté antes y fue elegido por la revista Electronic Gaming como el juego más sangriento del año. El 24 de noviembre de 1993 se lanzó a la venta la edición especial de Terminator 2, que incluyó escenas eliminadas y fue la primera vez que el público general tuvo acceso al material extendido de la película. But if you think you've seen it all, look again. Las tres más relevantes, al menos a mi parecer, son: en la que vemos cuando le cambian el chip al Terminator, lo que ayuda a justificar el proceso de humanización que tiene durante la película, y al mismo tiempo nos muestra a Sarah decidida a destruir el chip para acabar con el Terminator, a quien todavía considera una amenaza. El T-1000 experimenta problemas en su funcionamiento. Esto es importante porque justifica dos cosas que sin esta escena quedan un poco raras. Una es que el T-1000 en esta escena le pide a Sarah que llame a John. Llama a John ahora. ¿Por qué? Si él puede imitar voces. Bueno, porque no está funcionando bien después de haber sido criogenizado, destruido en pedazos, derretido a gran temperatura y vuelto a armar. Y número 3, cuando el T-1000 adopta la apariencia de Sarah y entonces aparece la verdadera Sarah atrás y le dice a John que se mueva. ¿Cómo sabe John que esa es la verdadera Sarah? Este podría haber sido el T-1000 pidiéndole que se mueva para apuntarle mejor y volarle la cabeza. Bueno, podríamos pensar que es gracias a una conexión especial madre-hijo o algo así. Yo supongo que a John le pareció raro que su mamá le pida ayuda. Es una acción bastante fuera de su personalidad y contradice casi todo lo que le vimos decir y hacer en la película. Pero esta escena eliminada nos dice exactamente por qué John confió en la Sarah que estaba apuntando un arma en su dirección y no en la Sarah desarmada y aparentemente malherida. En 1995, Malibu Comics publica Terminator 2 Judgment Day Cybernetic Dawn, un cómic que continúa desde donde termina la segunda película y en el que Sarah y John deben enfrentar a 3 Terminators que viajan al pasado para asegurar la creación de Skynet. A fines de 1995, Bethesda exprime un poco más el pomo y lanza The Terminator Future Shock, otro shooter en primera persona en el que Skynet ha estado enviándose información a sí misma en el pasado para adelantar el apocalipsis nuclear que ahora ocurre en 1995 en vez de 1997 como se dice en la película. Durante el juego llegamos a interactuar con John Connor y conocemos a un joven Kyle Reese mientras enfrentamos Terminators y tratamos de evitar que nos maten. Y algo que nos puede matar en el juego, además de las máquinas, es la radiación que se concentra en ciertas áreas. El año siguiente lanzaron The Terminator Skynet, que originalmente se pensó como una expansión de Future Shock, con la incorporación del modo multijugador, pero al final se desarrolló como un juego independiente, y presentó el modo Deathmatch, que te permitía elegir jugar como humano o Terminator. Los humanos se movían más rápido y no hacían ruido, por lo que podías sorprender al enemigo, pero no podías cargar armas pesadas ni resistir muchos disparos. Los Terminator resistían muchos disparos y podían cargar armas pesadas, pero hacían mucho ruido y se movían muy lento.
En 1996, 5 años después del estreno de Terminator 2, Cameron, Linda, Arnold, el bueno de Edward Furlong y el gran Robert Patrick, junto al maestro Stan Winston, se volvieron a reunir para dar vida al espectáculo T2 3D Battle Across Time. The future is coming after you, ruthlessly, relentlessly, engulfing you, overwhelming you, until it ultimately terminates you. And only one thing can save you. I said I'd be back. Una atracción que ya no se encuentra en funcionamiento, pero estuvo disponible en Universal Studios Florida, donde fue reemplazada por The Bourne Stuntacular. Estuvo en Universal Studios Hollywood, donde la reemplazó Despicable Me Minion Mayhem. Y también estuvo en Universal Studios Japan, donde ahora se encuentra Detective Conan 4D Live Show Jewel Under the Starry Sky. Terminator 2 3D Battle Across Time, an incredible new way to ride the movies, only at Universal Studios in Orlando, Florida. Hasta la vista, baby. Fue diseñada como una experiencia inmersiva que combina cine con acción en vivo, animatronics, efectos especiales, pirotecnia y 3D. For me, the trick to doing 3D is to not to have one kind of gag where something's coming straight out at you after another. La duración aproximada era entre 20 y 25 minutos, contando la preparación y el pre-show, y presentaba un total de 12 minutos de metraje completamente nuevo y nunca visto en las películas, dirigido por el propio Cameron. Usaba proyecciones en 3D que se combinaban con efectos físicos dentro del teatro, como humo y ráfagas de aire que simulaban los disparos y explosiones en el escenario. Los actores en vivo interactuaban con la acción de la película, creando una sensación de que los eventos ocurrían simultáneamente en la pantalla y en la realidad. La trama giraba en torno a detener a Skynet antes de que lanzara un ataque global. Sarah y John, junto con el Terminator, luchaban contra las máquinas y una nueva versión del T-1000 para salvar el futuro. Recreemos cómo hubiera sido la experiencia si hubiéramos podido estar ahí. Y si estuviste ahí, por favor contanos cómo fue tu experiencia con esta atracción. Al entrar te encontrabas en una sala temática que simulaba las oficinas de Cyberdyne System. Ahí una anfitriona te hacía una demostración de los productos más recientes de la empresa y te mostraban videos promocionales de Cyberdyne. Te hablaban de sus innovaciones, desde robots hasta inteligencia artificial, pero de repente Sarah Connor y John Connor irrumpen en la presentación advirtiendo a la audiencia sobre los peligros de Skynet y Cyberdyne. Y después de eso te guiaban al teatro principal, donde te daban las gafas 3D. La sala estaba equipada con pantallas enormes, así como un gran escenario donde los actores en vivo aparecerían más tarde. Sarah toma el control de la sala y se revela la presencia del T-1000. La tensión aumentaba cuando un Terminator llegaba en motocicleta, apareciendo tanto en la pantalla como en el escenario en vivo. El Terminator llevaba a John al futuro usando una máquina del tiempo y son perseguidos por el T-1000, aunque lo vence bastante rápido. Le cuesta más destruir a los cosos estos voladores que a los Terminator. Al final logran entrar al núcleo central de Skynet y tienen que enfrentarse con el gigantesco T-1000. Terminator vuelve a enviar a John al presente y destruye a Skynet sacrificándose. And once again, I find I owe my son's life to the heroic actions of a machine, the Terminator. Y así concluye lo que se conoce como la saga Cameron y la primera parte de este video. Vamos a continuar con la historia de los 40 años de Terminator más adelante, retomando desde 1999 con la demanda de Sophia Stewart, quien afirma ser la creadora de Terminator y de Matrix. Vamos a ver el estreno de la primera película de Terminator no dirigida por James Cameron, Terminator 3, la única película de Terminator situada en el futuro, el cómic de Alien vs Predator vs Terminator, el cómic Superman vs Terminator, Transformers vs Terminator, el regreso a la franquicia de Arnold, el regreso a la franquicia de Linda y el regreso a la franquicia de Cameron, todo hasta llegar a 2024 con el anime Terminator Zero dirigido por Masashi Kudo. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a responder la eterna pregunta que muchos nos hacemos cuando buscamos algo nuevo para ver, ¿qué hay de nuevo?